Miraculous Civil War. Fanfic de Ladybug Miraculous de Seno Spidey 42. Capítulo 1. Secretos revelados. Ladybug, Cat Noir y Rhino Rouge luchaban contra el nuevo villano creado por el sucesor de Hawkmoth. Su nombre era revelador y su poder era devastador, podía revelar los secretos más profundos de sus víctimas. En un descuido, Ladybug fue alcanzada por la magia del villano. Una esfera luminosa salió de su pecho, conteniendo en su interior el secreto más importante de la heroína. Antes de que pudiera detenerlo, Cat Noir lanzó su cataclismo contra la esfera, destruyéndola, pero al hacerlo, también vio la verdad que escondía. Ladybug lo observó nerviosa, mientras él la miraba con un odio silencioso. «Cat», preguntó ella con un hilo de voz. «Hablaremos de esto después», respondió él con frialdad, abalanzándose contra Revelator con una rabia inusitada. Rena Rouge, confundida, se acercó a Ladybug. «No me digas que lo que descubrió fue tu identidad secreta». «No», murmuró la Peleazul, con el corazón encogido. «Lo que descubrió es mucho peor». Desde la distancia, Ladybug lo vio acabar con el Akuma con una brutalidad que nunca antes había mostrado. Luego, purificó la mariposa y restauró el daño con su Miraculous. Sin embargo, nada de eso borró el secreto de la mente de Cat Noir, que seguía observándola con rencor. «Gané», exclamó Rhino Rouge levantando el puño en alto, aunque pronto percibió la tensión entre sus compañeros. «¿Pasa algo? Rena, puedes irte». «Esto es entre Ladybug y yo», ordenó Cat Noir. Pero, intentó replicar. «Hazle caso, Rena». «Vete», interrumpió Ladybug, con la voz apagada. Cuando quedaron solos, Cat Noir explotó. «¿Cómo pudiste mentirle a todo el mundo? ¿Cómo pudiste mentirme a mí? Se suponía que éramos compañeros». «Lo siento», susurró Ladybug, con lágrimas contenidas. «Era necesario», gritó él, aún más furioso. «¿Por qué? Si revelaba la verdad, Adrien Agreste estaría en peligro, por ser hijo de monarca. Yo solo quería protegerlo». La interrumpió con amargura. «No, Ladybug. Solo te estabas protegiendo a ti misma», suspiró, apartándose de ella. «Me voy». «Lo siento, Ladybug, pero ya no puedo confiar en ti». «Cat, yo», musitó, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Seguiremos luchando juntos, pero no volveré a seguir tus órdenes». El chico se marchó, dejando atrás a una Ladybug destrozada. Capítulo 2. Desacuerdos. El equipo Miraculous estaba en plena batalla contra un Akuma. Ladybug daba órdenes con precisión, intentando coordinar a todos. Rhino Rouge, por la derecha. Carapace, por la izquierda. Y Cat Noir no alcanzó a terminar. Cat Noir había desaparecido de su lado y, lleno de furia, se lanzó directamente contra el enemigo. Sus ataques eran tan salvajes que Ladybug sintió un escalofrío. «Cat, detente», gritó, lanzando su yo-yo para detenerlo. «¿Estás loco? Podrías lastimarlo o incluso matarlo». El joven gato la miró con tal odio que Ladybug retrocedió un paso, sorprendida. «Déjame en paz y déjame hacer mi trabajo», rugió, fuera de sí. Carapace intervino, preocupado. «Hermano, ¿qué te pasa?». Intentó sujetarlo, pero Cat Noir lo apartó de un empujón y, en un arrebato, lanzó un cataclismo contra el objeto akumatizado. El objeto se desintegró, liberando al Akuma que Ladybug purificó de inmediato. El silencio reinó por unos segundos. Todos miraban a Cat Noir, confundidos y alarmados por su repentino cambio de actitud. Él mismo pareció darse cuenta de lo que había hecho. «Lo siento, Carapace», susurró, con lágrimas asomando en sus ojos. Carapace, en un intento por consolarlo, le dio una palmada en el hombro y sonrió con calidez. «No te preocupes, amigo». Pero Cat Noir no respondió. Se dio media vuelta y desapareció entre los edificios,
dejando al equipo perplejo. ¿Qué le pasa?, preguntó Rhino Rouge en voz baja. Ladybug bajó la mirada, ocultando sus lágrimas. Yo, no lo sé. Al día siguiente, Adrien llevó a Nino hasta un callejón apartado. Su rostro estaba serio, y la tensión en sus manos delataba lo que estaba a punto de hacer. ¿Qué pasa?, preguntó Nino, desconcertado. Adrien respiró hondo. No pensé decirte esto, pero es la única forma de que lo entiendas. Plag, garras. La transformación iluminó el callejón. Frente a Nino, apareció Cat Noir. El chico quedó boquiabierto. ¿Tú eres Cat Noir? Adrien asintió con seriedad. Sí. Y ahora necesito explicarte por qué he estado distante estos últimos días. Mientras tanto, Marinette se encontraba en su habitación. Su rostro demacrado mostraba los estragos de no dormir ni comer bien. Sabine tocó suavemente la puerta. ¿Estás bien, cariño?, preguntó con preocupación. Estoy bien, mamá, solo un poco enferma, respondió Marinette con voz débil. Está bien, llámame si necesitas algo, dijo Sabine antes de alejarse. Marinette suspiró, sintiéndose atrapada en una mentira cada vez más pesada. De regreso al callejón, Nino intentaba asimilar la revelación. No puedo creerlo, así que, todo este tiempo, Ladybug te ocultó que tu padre era monarca. Adrien apretó los puños, la rabia reflejada en su mirada. Así es. Nino puso una mano en su hombro, ofreciéndole apoyo. No te preocupes, amigo. Estoy contigo en todo. Adrien lo miró con gratitud. Gracias, Nino. Eres el mejor amigo que podría tener. ¿Y ya le dijiste a Marinette? No lo sé. Ella está rara últimamente. Me preocupa. Deberías visitarla. Tal vez te diga lo que pasa. Tienes razón. Adrien deshizo su transformación y se dirigió directamente a la panadería Dupin Cheng. Hola, señor Dupin, señora Cheng. ¿Está Marinette en casa? Sí, pero no se siente bien, respondió Sabine. Entiendo, ¿puedo verla? Por supuesto, respondió Tom amablemente. Adrien subió las escaleras y llamó a la puerta. ¿Quién es?, preguntó Marinette, insegura. Soy yo, Adrien. ¿Puedo pasar? Hubo un silencio tenso, luego un débil. Sí, pasa. Adrien entró y la vio recostada en su cama. ¿Estás bien? Yo, no lo sé. Creo que te entiendo. Ella lo miró, sorprendida. ¿Me entiendes? Estoy cansado de los secretos. Marinette se tensó. Sus ojos comenzaron a humedecerse. ¿A qué te refieres? Adrien vaciló, mirando su anillo. Pensó en revelarle la verdad, pero decidió esperar. Cat Noir me dijo algo que me sorprendió. Algo sobre mi padre, apretó los puños. Mi padre era monarca. Marinette contuvo el aliento, fingiendo sorpresa. Yo, lo siento. Estoy contigo si lo necesitas. Adrien le sonrió con calidez. Con tu sola presencia me siento mejor. Te amo. Yo también te amo, respondió ella con un nudo en la garganta. Tras unas palabras más, Adrien se marchó. Marinette, en cuanto la puerta se cerró, rompió en llanto. No puedo, Tiki, susurró entre sollozos. No puedo estar tranquila sabiendo que le mentí al chico que amo. La pequeña Kwami la abrazó suavemente, incapaz de encontrar palabras que la consolaran. Esa noche, una nueva pelea contra una Kuma unió al equipo. Ladybug, Cat Noir, Carapace y Rena Rouge luchaban juntos. Rena, a tu izquierda. Carapace. Pero el muchacho y Cat Noir, en un arrebato brutal, golpearon con demasiada fuerza al acomatizado, dejándolo herido. Carapace. Cat Noir. No. Exclamó Ladybug horrorizada. Aunque lograron purificar la mariposa, la multitud de civiles que había observado la pelea murmuraba con desconcierto. ¿Qué les pasa?, reclamó Rhino Rouge, indignada. Lastimaron a un inocente. ¿Completamos el trabajo o no?, respondió Cat Noir con frialdad.
Sin esperar más, se marchó junto a Carapace, dejando a Ladybug y Rena en shock. Ladybug suspiró, sus manos temblando. Tengo algo que decirte, Alia, pero no aquí. Más tarde, en privado, Alia confrontó a su amiga. ¿Gabriel Agreste era monarca? Marinette sintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, y no podía decírselo a Adrien. Sufriría aún más. Pero Marinette, la verdad es esencial. No puedes cargar con eso sola. Alia suspiró. No estoy de acuerdo con lo que hiciste. Pero tampoco con los métodos de Cat Noir. Mañana hablaré con Nino. Marinette la abrazó con fuerza. Gracias, Alia. Siempre estaré para ti. Capítulo 3. Civil War. En la habitación de Marinette, Alia trataba de animarla. Tienes que hablar con Adrien. No puedes seguir así por mucho tiempo. No puedo, Alia, murmuró Marinette, destrozada. Me siento horrible por haberle mentido. Tu situación no mejorará si sigues evitando enfrentarlo. Él también lo está pasando mal. Marinette bajó la cabeza, incapaz de responder. Alia suspiró, sabiendo que no podía presionarla más. Esa noche, Ladybug patrullaba las calles de París con lo que quedaba de su equipo: Rena Rouge, Tigresa Púrpura, Multiratón, Pigeya y Miss Hunt. Noroeste cubierto, informó Rena Rouge. Solo pequeños robos, ningún rastro de una Akuma ni del nuevo portador del Miraculous de la mariposa. Nada en el sur, respondió Pigeya. Escucho gritos a 2 cuadras de aquí, avisó Tigresa Púrpura. ¿Voy para allá? No. Vamos todos juntos, ordenó Ladybug. Se dirigieron hacia el lugar y pronto oyeron golpes y alaridos. Al llegar, encontraron al equipo de Cat Noir enfrentándose a unos criminales. Pero la escena se volvió caótica. King Monkey trataba de detener a Cat Noir, que estaba a punto de aplicar un cataclismo directamente en el pecho de un ladrón. Cat Noir, esto ya ha ido demasiado lejos, gritó Ladybug, conteniendo al hombre al que había atrapado. Él le devolvió una mirada cargada de rabia. ¿Quieres hablarme de moral, Ladybug? Todos aquí saben lo que hiciste. Hemos perdido la confianza en ti. Eso no justifica que casi mates a un ser humano. Haré lo que sea necesario para mantener el orden. Ladybug apretó los puños. Yo sigo siendo la guardiana. Si no te detienes, no me dejas otra opción que quitarte tu Miraculous y a tus compañeros rebeldes también. Quiero ver que lo intentes, My Lady. La tensión era insoportable. De un lado, los que aún creían en Ladybug, del otro, los que habían decidido seguir a Cat Noir y sus métodos extremos. El gato fue el primero en atacar, abalanzándose sobre ella. La batalla se desató. Los enfrentamientos estallaron en varios frentes. Rena Rouge contra Carapace. Ella atacó con su bastón, pero Carapace se cubrió con su escudo. Logró inmovilizarla por un instante. Seguimos siendo un equipo, ¿verdad?, preguntó él, con voz temblorosa. Dependerá de tus golpes, respondió Alia, liberándose con una parada en la mandíbula que lo hizo retroceder. Detén esto, por favor. Si siguen así, alguien morirá. No estoy de acuerdo con todo, pero él necesita apoyo. ¿Apoyo? ¿Desde cuándo tú y Cat Noir son tan cercanos? Carapace bajó la mirada. Lo siento, no puedo decírtelo. Entonces te lo sacaré a la fuerza. Vesperia contra Miss Hunt. Con velocidad, Vesperia bloqueó los ataques de su rival y lanzó un golpe certero. Veneno, susurró, paralizándolo en un instante. Pigeya contra King Monkey. Por favor, no quiero pelear, suplicó Pigeya, esquivando sus golpes. Alboroto, gritó él, desatando su poder. Regalo, respondió ella, lanzando su ataque justo cuando él se distraía. El chico quedó atrapado en su propio deseo, y Pigeya apartó la mirada con respeto. Multiratón contra Pegaso. No deberíamos estar peleando entre nosotros. Si hablamos con Ladybug, intentó razonar Multiratón, pero Pegaso no le dio oportunidad. Lo siento. Solo hay un 1% de posibilidades de que funcione. Y de un golpe la dejó inconsciente.
El combate más feroz era el de Ladybug y Cat Noir. No entiendo por qué nos mentiste a todos sobre Monarca. Rugió el chico, lanzando un golpe que ella apenas esquivó. No puedo decírtelo. Gritó Ladybug, jadeante. Comprometería mi identidad secreta. Ya me cansé de tus excusas. Un golpe brutal la derribó al suelo. Marinette lo miró horrorizada. Cat, ¿qué haces? Dame explicaciones. No. El silencio se rompió cuando Cat Noir, con un movimiento veloz, la aturdió y arrancó sus aretes. El yoyo cayó al suelo. Los héroes alrededor quedaron paralizados al ver el resplandor rojo desaparecer. ¿Marinette? Murmuró Cat Noir, en shock. No, no, esto está mal. No deberías conocer mi identidad. Gritó ella, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Cat tragó saliva y lentamente desactivó su transformación. El verde de Plag desapareció, dejando ver al chico rubio. Adrien. Dijo Marinette, ahogada en lágrimas. Él golpeó la pared con rabia. De todas las personas que podían ser Ladybug, nunca imaginé que fueras tú. Esto no está funcionando. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que terminamos. Marinette intentó alcanzarlo, pero sus fuerzas la traicionaron. Cayó al suelo, llorando. Adrien no se volvió a mirarla, se transformó y desapareció entre los techos de París. Ella, rota, recogió sus aretes y se transformó de nuevo, escapando con Rena Rouge siguiéndola de cerca. Desde las sombras, alguien los observaba con una sonrisa perversa. Así que Marina Tupain Cheng, ahora sé que no tengo dos enemigas, sino solo una. En su habitación, Marinette lloraba sin consuelo. Por favor, cálmate. ¿Podrías atraer una Kuma? Suplicó Tiki. Marinette se quitó los aretes y los sostuvo en su mano temblorosa. Entonces, busca a alguien mejor para ser Ladybug. ¿Qué? Exclamó Tiki, sorprendida. Por favor, Tiki. La Kwami tomó los aretes y se marchó en silencio. Marinette continuó llorando hasta el amanecer. Al día siguiente, la televisión anunció la noticia que sacudió París. Según las pruebas reunidas, declaraba el oficial Roger frente a las cámaras, Gabriel Agreste fue todo este tiempo el villano Monarca. Por lo tanto, Ladybug y posiblemente Cat Noir podrían ser considerados cómplices. A partir de hoy, se emite una orden de arresto contra Ladybug. Marinette miró la pantalla, atónita. Todo esto es mi culpa. Las lágrimas volvieron a inundar su rostro, mientras la ciudad que había protegido tantas veces ahora la veía como una criminal. Capítulo 4. Lady Chaos. El teléfono de Marinette sonó insistentemente. Con el rostro cubierto de lágrimas, contestó con desgano. ¿Qué pasa, Alia? Murmuró. Amiga, prende la televisión, rápido. Marinette tomó el control y encendió la pantalla. El oficial Roger aparecía dando una declaración oficial. Según las pruebas reunidas, Gabriel Agreste fue todo este tiempo el villano Monarca. Por lo tanto, Ladybug y posiblemente Cat Noir podrían ser considerados cómplices. Desde hoy, se emite una orden de arresto contra Ladybug. Marinette sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cómplice. Todo esto es mi culpa. Gritó, derrumbándose en lágrimas mientras Alia trataba de calmarla por teléfono. En ese instante, una mariposa oscura penetró en su habitación y se posó sobre una de sus coletas. En la mente de Marinette, una voz resonó fría y seductora. Disculpa mi intromisión, Marinette, puedo ver cuánto sufres por esa mentira. Ella intentó resistirse, pero la oscuridad la envolvía cada vez más. Dime, ¿cómo quieres que te llame a partir de ahora? Lady Chaos, susurró, entregándose mientras la energía oscura la consumía por completo. Adrien, en su habitación, sostenía el rostro entre las manos. No, ¿por qué tenía que ser Marinette? Plug guardaba silencio, impotente. Natalie entró con una bandeja de comida y se detuvo al verlo llorar. ¿Pasa algo, Adrien? Él la miró con ojos rojos. Ya sé la verdad sobre mi padre. Natalie suspiró, dejando el plato a un lado.
Era solo cuestión de tiempo, ¿lo sabías? Preguntó Adrien, incrédulo. Sí, admitió ella, desviando la mirada. Adrien se levantó bruscamente. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque, tu padre, al final, pidió un deseo. Quiso redimirse. Y lo usó, para curarme. Adrien se quedó sin palabras, paralizado por la revelación. Pero no tuvo tiempo de procesarlo. Una explosión sacudió el aire. Venía desde la panadería Dupin-Cheng. Marinette. Gritó, corriendo hacia allí. Subió a toda prisa la escalera hasta su cuarto, pero lo que encontró lo dejó sin aliento. ¿Me buscabas? Sonó una voz, cargada de malicia. Adrien volteó y vio a Marinette, pero ya no era la misma. Vestía de negro, envuelta en energía oscura, Lady Chaos. ¿Marinette? Susurró, en shock. Ella le lanzó un golpe que lo hizo retroceder hasta el borde de la habitación. Adrien apenas logró esquivarla. Plag, garras fuera. Transformado en Cat Noir, levantó su bastón. No quiero pelear contigo. Pero yo sí quiero, mi príncipe, respondió Lady Chaos con una sonrisa torcida, atacándolo con furia. Cat intentó razonar. Marinette, lo siento. No me di mis palabras. Ya no soy Marinette. Soy Lady Chaos. Rugió, golpeándolo en el estómago y lanzándolo por la ventana hasta la calle. Los ciudadanos miraban aterrados mientras Lady Chaos descendía, sujetando a Catmore con su yoyo. Ven, gatito, quiero jugar contigo. No lo haré mientras sigas acumatizada, mi lady. No me llames así. Gritó, dándole un fuerte golpe que lo dejó aturdido. Con esfuerzo, Catmore se levantó y contraatacó, empujándola contra una pared. Aprovechó la distracción para escapar y pedir ayuda. En minutos, todo el equipo Miraculous se reunió a su lado. A lo lejos, podían ver a Lady Chaos avanzando con su yoyo oscuro. ¿Esa es Marinette?, preguntó Rhino Rouge, horrorizada. Sí. Y necesitamos salvarla. Les pido su ayuda, dijo Cat con firmeza. En ese momento, una voz familiar se hizo oír. Yo también ayudaré. Era Tiki, con los aretes en sus manos. Adrien, esto te será útil. Plag, Tiki, únanse a mí. El poder de ambos Kwami se fusionó, creando una nueva forma, Mr. Bouknoir. La batalla en los techos de París fue feroz. Mr. Bouknoir enfrentó a Lady Chaos con igual poder. Marinette, basta. Le gritó, sujetando sus mejillas. Por favor, detén esto, te amo. Por un instante, ella vaciló. En su mente, la voz oscura intentaba aferrarse. ¿Vas a creerle? ¿Después de todo lo que sufriste? No, ellos son mis amigos, respondió Marinette, luchando contra el Akuma. Todos cometemos errores, pero eso no significa que deba odiarlos. La luz comenzó a brillar desde su corazón. Con un grito de fuerza, rechazó al Akuma. De vuelta en la realidad, Marinette cayó desmayada en brazos de sus compañeros. Cuando abrió los ojos, vio a todos llorando. ¿Por qué lloran?, preguntó, confundida. Solo me fui un momento. Mr. Bouknoir no pudo contenerse y la besó, mientras los demás vitoreaban. Pero las sirenas de la policía interrumpieron la celebración, obligándolos a retirarse. En el escondite de los Miraculers, Marinette descansaba en una camilla. Adrien, de nuevo en su forma normal, la tomó de la mano. Lo siento, me precipité al juzgarte. ¿Podemos volver a intentarlo? Sí, respondió ella con una sonrisa tierna, besándolo suavemente. Adrien le entregó sus aretes. Esto te pertenece, Ladybug. Marinette lo sostuvo con firmeza y miró a todos. Tengo algo que decirles. Sé dónde se esconde el nuevo Hawkmoth. El silencio reinó. Todos quedaron en shock. Capítulo 5. La batalla final por los Miraculous. El silencio llenó la sala tras las palabras de Marinette. Sé dónde se esconde el nuevo Hawkmoth. Adrien la miró, incrédulo. ¿Cómo lo sabes? Cuando resistí a la Akuma, logré crear una conexión con él.
y eso me permitió descubrir su ubicación. Se puso de pie con determinación y miró a todo el equipo. Chicos, esta es nuestra última misión. No puedo obligarlos a seguirme, pero si me ayudan a detenerlo, estaré agradecida por siempre. Rena Rouge dio un paso adelante, decidida. Por supuesto, Mari. Lo haremos. Carapace asintió también. Pronto, todo el grupo de héroes estaba listo para pelear. Marinette levantó su yoyo. Tiki, motas. La luz roja la envolvió una vez más. Ladybug estaba lista. En el oscuro escondite, la nueva portadora del Miraculous de la mariposa escribía en un libro, planeando estrategias. Su nombre era Chrysalis, y había esperado este momento. Cuando escuchó los pasos de los héroes acercándose, sonrió y se transformó. «Ya están aquí», murmuró. Ladybug y su equipo avanzaban con cautela entre pasillos estrechos. «Esto huele a trampa», susurró Minotauro. «No lo dudo», respondió Rhino Rouge. «Da igual», dijo Ladybug con firmeza. «Estamos listos». Un golpe repentino los tomó por sorpresa. Frente a ellos apareció Chrysalis, con su cabello oscuro y el poder del Miraculous brillando en su pecho. «Muy bien, nueva Hawkmoth», dijo Ladybug. «No soy Hawkmoth. Soy Chrysalis». Hawkmoth, Shadowmoth, Monarca o Chrysalis, da igual el nombre. Mi equipo y yo te detendremos. Chrysalis soltó una risa cruel. ¿Detenerme? ¿Tú y tu pandilla de aficionados? Ni lo sueñes. Ladybug atacó, pero Chrysalis esquivó con facilidad. Fue Catnor quien la interceptó con un golpe certero. ¿Estás bien?, le preguntó a Ladybug. Sí, gracias, respondió ella, sonrojada. Bien. Vamos juntos. El combate fue devastador. Tigresa Púrpura salió despedida contra los edificios de la ciudad, y los demás héroes apenas podían contener los ataques de Chrysalis. «Tenemos que detenerla rápido», exclamó Ladybug, jadeante. Usando su yo-yo, desvió un golpe, mientras Minotauro se lanzó de frente. La batalla iluminaba los cielos de París. ¿En serio creen que pueden derrotarme?, se burló Chrysalis. «No lo creemos», replicó Ladybug con firmeza. «Lo sabemos». Los héroes atacaron en conjunto. Golpe tras golpe, Chrysalis retrocedió hasta que Multiratón logró inmovilizarla con precisión. Ladybug se acercó y arrancó el Miraculous de la mariposa de sus manos. Un destello reveló la identidad de la villana. Todos quedaron en silencio. «¿Lila Rossi?», exclamó Ladybug, incrédula. La chica sonrió con arrogancia. «Prefiero que me llamen Cerice». «Pegaso, necesito que investigues todo sobre ella», ordenó Ladybug. Enseguida, con firmeza, Ladybug entregó a Lila a la policía, revelando su identidad frente a los oficiales. Una semana después, París volvió a sonreír. «Ladybug, ¿es cierto que recuperaste el Miraculous de la mariposa?», preguntó un periodista. Ella alzó el objeto, mostrándolo con orgullo. «Sí». «¿Y la nueva Hawkmoth, Lalo Rossi, ya se encuentra tras las rejas cumpliendo cadena perpetua?» Se retiró entre aplausos y fue a reunirse con su equipo en la Torre Eiffel. «Gracias a todos», les dijo con una sonrisa. «Ya no tienen que ser superhéroes. El mal ha sido derrotado». Kagami negó con la cabeza. «Tarde o temprano, un nuevo mal surgirá. Y nosotros estaremos ahí para enfrentarlo». Cat Noir sonrió. «Entonces, ¿seguimos siendo un equipo?». «Sí», afirmó Ladybug. «Los Miraculers se mantienen unidos». Todos levantaron el puño. «Ganamos». Epílogo. 10 años después, Marinette, ahora adulta, trabajaba en su taller diseñando prendas de moda. Una risa infantil interrumpió su concentración. «Mamá, mamá», exclamó un niño rubio de ojos azules. «¿Qué pasa, Hugo?», respondió ella, sonriendo. «Ven, vamos a jugar». Marinette rió y lo siguió. En la sala la esperaba Adrien, con algunos mechones de cabello ya maduros y una sonrisa serena. A su lado, una niña peleazul correteaba por la casa.
El futuro había llegado, y después de tantas batallas, Ladybug y Cat Noir por fin podían disfrutar la paz que habían defendido con tanto sacrificio.